La mansión se alzaba imponente contra el cielo gris de Salamanca, sus ventanas góticas como ojos vigilantes que parecían juzgar a Jimena mientras atravesaba el portón de hierro forjado. El vestido de algodón flotaba suavemente alrededor de sus piernas, una prenda sencilla que contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse sobre telas y crear diseños en las páginas escondidas de su cuaderno, ahora temblaban ligeramente mientras sostenían la pequeña maleta que contenía toda su vida. «Bienvenida, señorita Valcárcel». La voz de doña Teresa resonó en el vestíbulo, firme como el collar de plata que adornaba su cuello. La gobernanta la observó con una mezcla de compasión y resignación, como quien ha visto demasiadas veces la misma obra de teatro y ya conoce el final. Jimena intentó sonreír, pero el gesto se congeló en sus labios cuando escuchó pasos firmes descendiendo por la escalera principal. El doctor Elías Mendizábal apareció como una sombra elegante, su traje impecable y su mirada gris tan fría como el mármol bajo sus pies. «Así que usted es el pago». Su voz cortó el aire como un bisturí, precisa y sin emoción. Jimena sintió que su corazón se detenía por un momento, pero alzó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que le atenazaba el estómago. «Me llamo Jimena», respondió con una suavidad que ocultaba acero. «Y no soy un pago, soy una persona». Un destello de algo, sorpresa, interés, cruzó los ojos de Elías antes de que su expresión volviera a ser una máscara de indiferencia. El aroma a madera de su perfume llenó el espacio entre ellos, mezclándose con la fragancia a rosas que Jimena llevaba como un escudo. «Teresa, muéstrale su habitación», ordenó él, girándose para regresar a su santuario, «y asegúrate de explicarle las reglas de la casa». Mientras subían las escaleras, Jimena observó los cuadros que adornaban las paredes, retratos de personas que parecían seguirla con la mirada, testigos silenciosos de su llegada. Teresa caminaba delante de ella, su delantal floreado como una nota de color en el sombrío pasillo. «El doctor, ¿siempre es así?», susurró Jimena. Teresa se detuvo frente a una puerta de roble oscuro. «El doctor Mendizábal es un hombre complicado, niña. Desde que la señora…» se interrumpió, como si hubiera estado a punto de revelar un secreto prohibido. «Tu habitación está aquí. La cena se sirve a las 8 en punto. El doctor es muy estricto con los horarios». La habitación era espaciosa pero austera, con una ventana que daba al jardín trasero. Jimena colocó su maleta sobre la cama y sacó discretamente su pequeño radio, su conexión con el mundo exterior, con la música que la mantenía a flote. «Gracias, doña Teresa», dijo, notando cómo la mujer observaba cada uno de sus movimientos. «No me agradezcas todavía, pequeña», respondió la gobernanta, su voz suavizándose por primera vez. «En esta casa, los secretos tienen el peso de cadenas, y tú acabas de entrar en una jaula dorada». Cuando la puerta se cerró tras Teresa, Jimena se acercó a la ventana. El jardín abajo parecía descuidado, las flores luchando por sobrevivir entre la maleza, como ella pensó, tratando de florecer en terreno hostil. En la distancia, escuchó las primeras notas de un piano, melancólicas y precisas. Se preguntó si sería él, el médico de hielo, quien tocaba con tanta tristeza. Y por un momento, mientras el sol se ponía sobre Salamanca, Jimena se permitió llorar en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el cuaderno de diseños que había logrado salvar, testigo de sueños que se negaba a abandonar. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Jimena despertó sobresaltada. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza resonó por el pasillo, seguido de pasos apresurados. Se asomó discretamente y vio al doctor Mendizábal, ya perfectamente vestido, dirigiéndose hacia la salida. «Una emergencia en el hospital», supuso. «El desayuno se sirve a las 7», anunció Teresa, apareciendo como una sombra silenciosa detrás de ella. «Ya que estás despierta, podrías ayudarme con algunas tareas». La cocina era un refugio de aromas y calor, tan diferente del resto de la mansión. Teresa preparaba el café con movimientos precisos, mientras el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente. Jimena observaba cada detalle, desde los azulejos andaluces hasta las hierbas secas que colgaban del techo. «¿Por qué aceptó el trato?», preguntó Teresa de repente, mientras le pasaba una taza de café. El doctor nunca había hecho algo así antes. Jimena mordió su labio inferior, un gesto involuntario que delataba su nerviosismo.
No lo sé. Mi padre, él solo me dijo que la deuda estaba saldada y que debía venir aquí. Un ruido en el jardín interrumpió la conversación. A través de la ventana de la cocina, Jimena vio a un niño pequeño que intentaba recuperar su pelota atrapada entre los arbustos. Sin pensarlo, salió al jardín. «Hola», saludó al pequeño. «Soy Jimena. ¿Necesitas ayuda?» El niño, que resultó ser Nico, el vecino, la miró con grandes ojos marrones. «Mi pelota», pero el doctor Gruñón siempre se enoja cuando vengo a buscarla. Jimena sonrió, recuperando la pelota con cuidado de no dañar las pocas flores que sobrevivían. «Bueno, será nuestro secreto entonces. ¿Qué está pasando aquí?» La voz del doctor Mendizábal cortó el aire como un cuchillo. Había regresado inesperadamente y los observaba desde el porche, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre el jardín. «Lo siento, doctor», tartamudeó Nico, abrazando su pelota. «Ya me voy». «Espera», intervino Jimena, enderezándose. «Fue mi culpa. Yo lo ayudé a recuperar su pelota». Elías la miró fijamente y por un momento Jimena creyó ver algo más que frialdad en sus ojos grises. «Esta no es una guardería, señorita Valcárcel. Hay reglas en esta casa. Las reglas están para proteger, no para aislar», respondió ella suavemente, sosteniendo su mirada. «Y ese jardín, con un poco de cuidado, podría ser hermoso». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Teresa observaba la escena desde la puerta de la cocina, conteniendo la respiración. «Haga lo que quiera con el jardín», dijo finalmente Elías, girándose para entrar en la casa. Pero se detuvo un momento. «¿Y el niño? Puede recuperar su pelota cuando la necesite, pero sin escándalos». Esa tarde, mientras Jimena comenzaba a arrancar las malas hierbas del jardín, escuchó nuevamente el piano. La melodía era diferente esta vez, menos melancólica. Desde su posición, podía ver la silueta del doctor en la biblioteca, sus dedos danzando sobre las teclas con una pasión que contradecía su exterior frío. «Hace años que no lo escuchaba tocar esa pieza», murmuró Teresa, que había salido a dejarle un vaso de horchata. Era la favorita de la señora Isabel. «¿Isabel?», preguntó Jimena, limpiándose el sudor de la frente. Teresa se tensó visiblemente. «La difunta esposa del doctor, pero no deberías preguntar sobre ella. Hay heridas que nunca cicatrizan completamente». Mientras el sol se ponía, Jimena permaneció en el jardín, sus manos sucias de tierra, pero su mente llena de preguntas. En la ventana de la biblioteca, la silueta del doctor se había quedado inmóvil, como si estuviera observándola. Cuando sus miradas se cruzaron, él se apartó rápidamente, dejando a Jimena con la sensación de que, quizás, bajo esa superficie de hielo, había más calor del que imaginaba. La lluvia golpeaba contra los cristales de la mansión cuando el timbre resonó, rompiendo la quietud de la tarde. Jimena, que estaba organizando sus diseños escondidos bajo la cama, escuchó voces alteradas en el vestíbulo. La curiosidad pudo más que la prudencia. «No puedes seguir viviendo así, Elías», exclamaba una voz masculina desconocida. «Han pasado 5 años. Isabel no habría querido esto». Jimena se asomó discretamente por las escaleras. Un hombre elegante, de unos 40 años, gesticulaba frente a un Elías tenso como una cuerda de violín. «No menciones su nombre, Arturo», gruñó Elías, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el marco de la puerta. «No tienes derecho. ¿Y tú sí? Después de lo que pasó aquella noche en el hospital». Teresa apareció de repente, interponiéndose entre ambos hombres. «Don Arturo, creo que es mejor que se retire. El doctor tiene una cirugía importante mañana». El visitante, Arturo, retrocedió un paso, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Esto no ha terminado, Elías. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer como una losa. Jimena intentó retroceder silenciosamente, pero un escalón crujió bajo sus pies. «¿Disfrutando del espectáculo, señorita Valcárcel?». La voz de Elías sonaba peligrosamente controlada. «Yo lo siento», respondió ella, decidiendo bajar completamente las escaleras. «No era mi intención, no era su intención espiar, como tampoco era su intención transformar mi jardín en un parque público». El jardín, que Jimena había estado rehabilitando durante las últimas semanas, ahora lucía pequeños brotes de vida entre la tierra oscura. Incluso Nico había traído algunas semillas de flores que su madre cultivaba.
El jardín necesitaba vida, respondió ella con firmeza, a pesar del temblor en sus manos. Como esta casa, como usted. Los ojos grises de Elías se clavaron en ella con una intensidad que cortaba el aliento. Por un momento, pareció que iba a responder con dureza, pero algo en su expresión cambió. ¿Por qué no huye?, preguntó él, su voz más suave. Sí, podría haberse marchado en cualquier momento. Jimena pensó en su cuaderno de diseños, en sus sueños aplastados por un padre que la veía como moneda de cambio. Porque a veces, doctor, quedarse requiere más valentía que huir. Un trueno retumbó en la distancia, y la luz parpadeó antes de apagarse completamente. En la oscuridad repentina, Jimena sintió más que vio la presencia de Elías cerca de ella. «Teresa», llamó él, «trae velas». La gobernanta apareció con un candelabro, su luz bailando sobre las paredes y creando sombras danzantes. En ese momento, Jimena notó algo que nunca había visto antes: una fotografía sobre la chimenea, parcialmente oculta por libros. Una mujer joven sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. Era ella, ¿verdad?, susurró Jimena. «Isabel». Elías se acercó a la fotografía, sus dedos rozando el marco con una delicadeza insospechada. «Ella amaba las tormentas», murmuró, tan bajo que Jimena apenas pudo escucharlo. «Decía que limpiaban el alma». Teresa tosió suavemente, rompiendo el momento. «Prepararé algo caliente. La noche será larga». Mientras la gobernanta se alejaba, Jimena observó el perfil de Elías recortado contra la luz de las velas. La cicatriz en su mandíbula parecía más pronunciada, como una línea de dolor grabada en su piel. «A veces», dijo él sin mirarla, «los fantasmas no son los que nos abandonan, sino los secretos que guardamos». Afuera, la tormenta arreciaba, pero dentro de la mansión algo había cambiado. Como las semillas que Jimena había plantado en el jardín, una verdad enterrada comenzaba a brotar, empujando a través de capas de silencio y dolor. La biblioteca se había convertido en el refugio nocturno de Jimena. Cuando el resto de la casa dormía, ella se deslizaba silenciosamente entre los estantes, aprovechando para estudiar los libros de anatomía básica que había encontrado. La idea de estudiar enfermería había comenzado a germinar en su mente, tan persistente como las flores que ahora adornaban el jardín. Aquella noche, mientras hojeaba un manual, el sonido de pasos la sobresaltó. Elías apareció en el umbral, su figura alta proyectando una sombra alargada sobre el suelo encerado. «¿Anatomía básica?», preguntó, arqueando una ceja al ver el libro en sus manos. «Una elección interesante para alguien que dibuja vestidos a escondidas». Jimena cerró el libro de golpe, sorprendida. «¿Cómo?» «Teresa encontró uno de sus bocetos mientras limpiaba», respondió él, acercándose para tomar el libro de sus manos. Sus dedos se rozaron por un instante, enviando una corriente eléctrica por la espina dorsal de Jimena. «Tiene talento». «Mi padre decía que los sueños no pagan deudas», murmuró ella, el amargo recuerdo tensando su voz. Elías la observó en silencio antes de dirigirse al piano. Sus dedos acariciaron las teclas sin presionarlas. «Isabel también tenía sueños», dijo finalmente. «Sai quería abrir una clínica gratuita en el barrio antiguo. ¿Por qué no lo hizo?» «Porque yo...» Se interrumpió cuando el teléfono de la biblioteca comenzó a sonar, rompiendo la intimidad del momento. «Diga». «Sí, voy inmediatamente». Jimena lo observó transformarse nuevamente en el médico distante. «¿Una emergencia?» «Un trasplante urgente», respondió, ajustándose la corbata. «No me esperen despiertos». Pero las horas pasaron, y Jimena no podía dormir. Cerca de la medianoche, escuchó voces alteradas en el vestíbulo. Teresa había recibido una llamada del hospital. «El doctor tuvo un colapso durante la cirugía», informó la gobernanta, su rostro pálido. «Está estable, pero...» «Voy con usted», decidió Jimena, tomando su chal. «No es apropiado», protestó Teresa, pero sus ojos revelaban alivio. El Hospital San Lorenzo brillaba como un faro en la noche salamantina. En la sala de espera encontraron a Arturo, quien las miró con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. «Vaya, vaya», murmuró. «Elías realmente ha encontrado un reemplazo para Isabel». «No se atreva», siseó Teresa, pero Jimena dio un paso adelante. «No soy el reemplazo de nadie», declaró con firmeza. «Estoy aquí porque me preocupo por él, aunque usted no lo entienda». Arturo soltó una risa sin humor. «¿Preocuparte?
Ni siquiera sabes quién es realmente. ¿Te ha contado lo que pasó la noche que Isabel murió? ¿Cómo él estaba operando mientras ella... ¡Basta! La voz de Teresa cortó el aire como un látigo. No aquí, no ahora. Un médico apareció en ese momento, informándoles que Elías había sufrido un ataque de ansiedad severo durante la cirugía. Otro cirujano había completado el trasplante exitosamente. Cuando finalmente les permitieron verlo, Jimena sintió que su corazón se encogía. Elías yacía en la cama, su habitual máscara de control completamente destruida. Sus ojos, cuando la vieron, mostraron una vulnerabilidad que ella nunca había presenciado. «No deberías estar aquí», murmuró él. «Tal vez», respondió ella suavemente, tomando asiento junto a su cama, «pero aquí es donde elijo estar». En el silencio que siguió, Jimena comenzó a tararear suavemente una melodía que había escuchado tantas veces en el piano de la biblioteca. Los ojos de Elías se humedecieron, y por primera vez desde que ella llegó a la mansión, vio al hombre detrás del médico, al corazón herido detrás de la armadura de hielo. Teresa, observando desde la puerta, apretó el collar de plata entre sus dedos. Los secretos de la mansión pesaban cada vez más, y pronto, muy pronto, la verdad exigiría ser escuchada. La recuperación de Elías trajo cambios sutiles a la mansión. Las cortinas permanecían más tiempo abiertas, permitiendo que la luz natural inundara los espacios antes sumidos en penumbras. Jimena había comenzado a dejar sus diseños sobre la mesa del desayuno, y aunque él nunca los mencionaba directamente, ella notaba cómo sus ojos se detenían en los trazos del papel. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos de Elías, encontró una carpeta que se deslizó del escritorio. Fotografías antiguas se esparcieron por el suelo. Isabel en el jardín, Isabel junto al piano, Isabel en su bata de médico. Pero una en particular llamó su atención. Isabel en lo que parecía ser una clínica modesta, rodeada de pacientes sonrientes. Era su sueño. La voz de Teresa la sobresaltó. La gobernanta se acercó, recogiendo las fotos con manos temblorosas. La clínica gratuita en el barrio antiguo. Estaba a punto de inaugurarla cuando... ¿Cuándo qué, Teresa?, presionó suavemente Jimena. ¿Qué pasó realmente esa noche? Teresa se sentó pesadamente en el sillón cercano, su mano aferrando instintivamente el collar de plata. Había una tormenta, como la de hace unas noches. Isabel tenía fiebre alta, pero se negaba a cancelar una cirugía importante en su clínica clandestina. Elías estaba en medio de un trasplante en San Lorenzo. ¿Clandestina?, interrumpió Jimena. La clínica no tenía todos los permisos, explicó Teresa, su voz quebrándose. Isabel no podía esperar más trámites burocráticos. Había personas que necesitaban atención urgente. Esa noche, algo salió mal durante su procedimiento. Cuando Elías finalmente llegó, un ruido en la puerta las interrumpió. Arturo estaba allí, su expresión oscura. «¿Sigue contando historias antiguas, Teresa?», preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Por qué no le cuentas la parte donde yo intenté detener a Isabel, o donde Elías eligió su prestigioso trasplante sobre la emergencia de su esposa?» «Suficiente». La voz de Elías retumbó desde el pasillo. Había regresado temprano del hospital, su rostro pálido de furia. «Fuera de mi casa, Arturo». «¿O qué, viejo amigo? ¿Me harás desaparecer como los registros de la clínica de Isabel?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena observaba la escena, su corazón latiendo aceleradamente, mientras las piezas comenzaban a encajar. «Señorita Valcárcel», dijo Elías, su voz tensa pero controlada, «por favor, déjenos solos». «No», respondió ella, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma. «No más secretos, no más sombras. Si voy a estar aquí, merezco saber la verdad». Los ojos de Elías se encontraron con los suyos, y por un momento, Jimena vio el peso de 5 años de culpa en ellos. «Isabel murió porque yo no estuve allí», comenzó finalmente, cada palabra arrancada dolorosamente de su garganta. «Porque elegí mi reputación sobre su pasión. Ella me había pedido que la ayudara esa noche, que supervisara su cirugía en la clínica irregular. Me negué, la regañé por arriesgarse. Y cuando todo salió mal, continuó Arturo con amargura, yo estaba allí. La vi luchar por salvar a su paciente, incluso mientras la fiebre la consumía, pero no fui suficiente. Necesitaba a su esposo, al brillante cirujano.
y él había elegido otro quirófano. Jimena se acercó instintivamente a Elías, notando cómo temblaba casi imperceptiblemente. Por eso el ataque de ansiedad durante la cirugía del otro día, susurró. Cada trasplante le recuerda a esa noche. Después de su muerte, continuó Teresa, el doctor se aseguró de que todos los pacientes de la clínica recibieran atención en San Lorenzo, pero el precio fue su alma. Y su silencio, añadió Arturo. El prestigioso doctor Mendizábal no podía permitir que se supiera que su esposa operaba en una clínica sin licencia. Así que la historia oficial fue simple. Isabel murió de fiebre mientras él salvaba otra vida. El héroe perfecto. Ella era la heroína, explotó Elías, su voz quebrándose. Yo solo fui un cobarde que eligió mal, y ahora tengo una deuda que jamás podré pagar. En el silencio que siguió, Jimena comprendió que no era la única en esa casa pagando deudas imposibles. Mientras el sol se ponía sobre Salamanca, las sombras del pasado finalmente comenzaban a disiparse, dejando al descubierto heridas que, quizás, podrían empezar a sanar. Los días siguientes a la revelación transcurrieron en un extraño limbo emocional. La mansión parecía respirar diferente, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus cimientos. Jimena encontró a Elías una mañana en el jardín, contemplando las flores que ella había plantado. Las dalias eran sus favoritas, murmuró él, rozando con sus dedos los pétalos de una flor recién abierta. Isabel decía que eran como las personas, complejas y resistentes. Jimena se acercó manteniendo una distancia respetuosa. ¿Por eso me aceptó como pago de la deuda? ¿Para castigarse? Elías se giró hacia ella, sus ojos grises más claros bajo la luz matinal. Al principio, sí, pensé que era una forma de penitencia, pero usted trajo algo más que vida al jardín, señorita Valcárcel. Jimena, corrigió ella suavemente. Después de todo lo que ha pasado, creo que podemos dejar las formalidades. Un ruido de platos rotos interrumpió el momento. En la cocina, encontraron a Teresa intentando recoger los fragmentos de una vajilla antigua, sus manos temblando visiblemente. Era el juego favorito de la señora Isabel, explicó con voz quebrada. Lo guardaba para ocasiones especiales. Déjalo, ordenó Elías, pero su voz carecía de la dureza habitual. Se arrodilló junto a Teresa, ayudando a recoger los pedazos. Quizás ya es hora de dejar que algunas cosas se rompan. Esa tarde, mientras Jimena organizaba sus diseños en la biblioteca, Elías entró con un sobre grande. Encontré esto entre los papeles de Isabel, dijo, extendiéndoselo. Creo que le interesará. Dentro había documentos detallados sobre un programa de becas para estudiantes de enfermería en la Universidad de Salamanca. Pero esto, Isabel creía en ayudar a otros a alcanzar sus sueños, explicó él, sentándose al piano. Me gustaría honrar esa creencia, doctor Mendizábal. Elías, corrigió él, sus dedos encontrando las teclas del piano. Mi nombre es Elías. La melodía que comenzó a tocar era nueva, diferente a las piezas melancólicas que solía interpretar. Tenía notas de esperanza entretejidas con la tristeza. He visto cómo estudias los libros de medicina, continuó sin dejar de tocar. ¿Cómo cuidas del pequeño Nico cuando se raspa las rodillas en el jardín? Tienes el mismo brillo en los ojos que ella tenía. Jimena sintió que sus ojos se humedecían. No intento reemplazarla. Lo sé, respondió él, la música suavizándose. Isabel no necesita ser reemplazada. Su legado necesita continuar. Y tú no eres un pago de deuda, Jimena. Eres un recordatorio de que la vida continúa, de que los sueños no mueren con las personas que los soñaron. Teresa apareció en la puerta, sosteniendo una caja antigua. Encontré esto mientras limpiaba el ático, dijo, abriéndola para revelar un estetoscopio vintage. Era el primero de la señora Isabel. Creo que ella querría que lo tuvieras. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Jimena mientras tomaba el instrumento. ¿Por qué yo? Porque respondió Elías, dejando que la última nota del piano se desvaneciera en el aire. A veces el destino tiene formas extrañas de corregir nuestros errores. Mi mayor error no fue solo fallarle a Isabel esa noche, sino olvidar por qué nos enamoramos de la medicina en primer lugar, para ayudar, para sanar, para dar esperanza. En ese momento, el pequeño Nico apareció corriendo en el jardín, persiguiendo su pelota. ¿Qué esta vez? Elías se levantó del piano con una leve sonrisa.
Ve, dijo a Jimena, el primer paso para ser una buena enfermera es estar ahí cuando alguien te necesita. Mientras Jimena corría hacia el jardín, sintió que algo fundamental había cambiado en la mansión. Las paredes ya no parecían guardar secretos oscuros, sino historias de redención y segundas oportunidades. Y en el aire, mezclándose con el aroma de las dalias, flotaba la promesa de un nuevo comienzo. La noticia llegó como un vendaval en una mañana aparentemente tranquila. El padre de Jimena había sido internado en el Hospital San Lorenzo tras un episodio relacionado con el juego. La ironía del destino no pasó desapercibida. El mismo hospital donde Elías operaba, donde Isabel había muerto, ahora albergaba al hombre que había vendido a su hija por deudas. «No tienes que ir», dijo Teresa, observando cómo Jimena se quedaba paralizada frente al teléfono después de recibir la llamada. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella, sus dedos acariciando inconscientemente el estetoscopio de Isabel, que ahora llevaba siempre consigo. No por él, sino por mí. Elías, que había escuchado la conversación desde el umbral de la biblioteca, dio un paso adelante. «Te acompaño». El trayecto al hospital transcurrió en un silencio cargado de tensión. En el asiento del copiloto, Jimena notó cómo los nudillos de Elías se tornaban blancos al apretar el volante. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella finalmente. «Sé por qué», respondió él sin apartar la vista de la carretera. Nadie debería enfrentar sus demonios solo. En la habitación del hospital encontraron a un hombre demacrado, apenas una sombra del padre autoritario que Jimena recordaba. Sus ojos, hundidos y amarillentos, se abrieron con sorpresa al verla. «Jimena, mi pequeña». Su voz era un susurro ronco. «No», interrumpió ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No soy tu pequeña. Dejé de serlo el día que me convertiste en moneda de cambio». El hombre se encogió ante sus palabras. «Lo hice por nosotros, las deudas». «¿Por nosotros?». Jimena soltó una risa amarga. «¿Sabes qué he estado haciendo estos meses? Estudiando, creciendo, descubriendo quién soy realmente. Y no gracias a ti, sino a pesar de ti». Elías, que se había mantenido en segundo plano, observó cómo Jimena se erguía, transformándose ante sus ojos en una mujer fuerte y decidida. «Señor Valcárcel», intervino Elías, su voz profesional pero con un filo de acero. «Su hija no es una posesión que pueda negociar. Es una mujer extraordinaria que merece cada oportunidad que la vida le ofrezca». El padre de Jimena miró a Elías con una mezcla de confusión y vergüenza. «Entonces, ¿ella no está cautiva?», completó Jimena. «No, padre. Estoy exactamente donde elijo estar, estudiando enfermería, diseñando en mis ratos libres y viviendo en una casa donde, irónicamente, encontré más familia que en la mía propia». En ese momento, una enfermera entró para revisar los signos vitales. Jimena observó el procedimiento con ojo crítico, reconociendo cada paso gracias a sus estudios. «Tu madre estaría orgullosa», murmuró su padre, lágrimas asomando a sus ojos. «Ya que ella siempre dijo que tenías un don para cuidar de otros». «No te atrevas», la voz de Jimena tembló. «No uses su memoria para esto». Elías dio un paso adelante, colocando una mano suave pero firme en el hombro de Jimena. El gesto, simple pero significativo, no pasó desapercibido para el padre. «Doctor», dijo el hombre, «la deuda está saldada», cortó Elías, «pero no de la manera que usted piensa. Su hija no es un pago, es un regalo que el destino puso en mi camino para enseñarme que la redención es posible». Jimena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se mantuvo firme. «Adiós, padre. Espero que encuentres la paz que tanto necesitas». Al salir de la habitación, Jimena se detuvo en el pasillo, sus emociones finalmente desbordándose. Elías la envolvió en sus brazos, un gesto que habría sido impensable meses atrás. «¿Sabes?», susurró ella contra su pecho. «Por primera vez entiendo lo que Isabel debió sentir, esa necesidad de sanar no solo cuerpos, sino almas. Y como ella, tienes el don de iluminar la oscuridad de otros», respondió él, su voz suave pero intensa. «Incluso la mía». En el camino de regreso a la mansión, el silencio era diferente, más ligero. Las últimas cadenas del pasado se habían roto, dejando espacio para algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que flotaba entre ellos como una promesa de primavera.
La tarde en que Arturo regresó a la mansión, el cielo de Salamanca se teñía de naranja. Traía consigo una caja de documentos antiguos y una expresión que mezclaba determinación y arrepentimiento. «Encontré esto en mi ático», anunció, colocando la caja sobre la mesa del salón. «Son los planes originales de Isabel para la clínica. Los planos, las licencias incompletas, todo». Elías, que estaba revisando expedientes médicos, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y recelo. Jimena, sentada en el piano practicando las notas que él le había estado enseñando, se detuvo para observar la escena. «¿Por qué ahora?», preguntó Elías, su voz tensa pero controlada. «¿Y por qué?». Arturo suspiró profundamente. Isabel no era la única que guardaba secretos esa noche. Teresa, que acababa de entrar con una bandeja de café, se detuvo en seco. «Don Arturo, es hora de la verdad completa», insistió él. «Isabel no murió solo por la fiebre o por operar en condiciones precarias. Murió porque yo alteré los medicamentos en la clínica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¿Qué has dicho?». Su voz era apenas un susurro peligroso. «Estaba celoso», continuó Arturo, las palabras saliendo como veneno antiguo. «Celoso de tu éxito, de tu matrimonio perfecto con Isabel. Cuando descubrí la clínica clandestina, vi mi oportunidad. Pensé que si algo salía mal, el escándalo arruinaría tu reputación. Nunca imaginé que Isabel operaría esa noche, que ella no pudo terminar». Elías lo había agarrado por las solapas, estampándolo contra la pared. «La mataste. Todo este tiempo me has dejado cargar con esa culpa mientras tú...». «Elías, no». Jimena corrió hacia él, colocando una mano sobre su brazo tenso. «No manches tus manos. No es lo que Isabel querría». «Isabel», sollozó Teresa, dejando caer la bandeja. «Mi niña Isabel sabía que algo no estaba bien con los medicamentos. Me lo dijo esa mañana, pero tenía tanta prisa por ayudar a ese paciente». Elías soltó lentamente a Arturo, su rostro una máscara de dolor y furia contenida. «Vete», ordenó. «Vete antes de que olvide quién soy». Pero Jimena dio un paso adelante. «No, debe enfrentar las consecuencias. Como médico, como amigo, como ser humano». «Tienes razón», susurró Elías, su voz recuperando algo de control. «Llamaré a las autoridades. La verdad sobre la muerte de Isabel merece ser conocida». Arturo no opuso resistencia cuando Elías tomó el teléfono. Se dejó caer en un sillón, envejecido por el peso de su confesión. «Hay algo más», dijo, sacando un sobre del interior de su chaqueta. «Isabel dejó esto para ti, Elías. Lo encontré entre los documentos, pero nunca tuve el valor de entregarlo». La carta, escrita con la letra elegante de Isabel, temblaba en las manos de Elías. «Mi amor, si estás leyendo esto, algo ha salido mal, pero quiero que sepas que nunca te culpé por elegir tu camino. Cada uno de nosotros debe seguir su vocación, y la mía me llevó por senderos peligrosos. Mi único arrepentimiento es no haber tenido más tiempo para ver nuestros sueños florecer juntos. No dejes que mi partida te convierta en una sombra de ti mismo. El amor verdadero no encadena, libera, y cuando encuentres a alguien que entienda esto, no tengas miedo de volver a abrir tu corazón. Con amor eterno, Isabel». Jimena observó cómo las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elías mientras leía. Teresa se había sentado en el piano, sus dedos acariciando las teclas que tantas veces Isabel había tocado. «Ella siempre supo», murmuró Elías, mirando a Jimena con una intensidad que le robó el aliento. «Siempre supo que el amor verdadero significa libertad». Cuando la policía llegó para llevarse a Arturo, el sol ya se había puesto sobre Salamanca. En el jardín, las dalias se mecían suavemente con la brisa nocturna, como si Isabel misma estuviera susurrando que, a veces, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera sanación. La noticia de la detención de Arturo sacudió a toda Salamanca, pero especialmente al Hospital San Lorenzo. Mientras los periódicos locales revelaban la verdad sobre la muerte de Isabel, Elías enfrentaba sus propios demonios en la soledad de su biblioteca. O al menos eso creía. «No deberías estar solo esta noche». La voz de Jimena atravesó la oscuridad. Llevaba un vestido sencillo que ella misma había diseñado y en sus manos sostenía una carpeta desgastada. «¿Qué es eso?», preguntó Elías.
reconociendo los papeles antiguos de la clínica de Isabel. Un sueño que merece una segunda oportunidad, respondió ella, extendiendo los planos sobre el piano. La clínica de Isabel podría convertirse en realidad. Elías se acercó, sus dedos rozando los trazos amarillentos. ¿Por qué? Porque Jimena tomó aire, enfrentando su mirada. Hay deudas que se pagan con amor, no con culpa. Y porque creo que es hora de que ambos dejemos de ser prisioneros del pasado. Teresa apareció en la puerta, sosteniendo una caja que Jimena reconoció al instante. Contenía sus diseños de moda y sus apuntes de enfermería. La señorita Isabel, comenzó Teresa con voz temblorosa, siempre decía que los sueños son como las semillas. Necesitan tanto sol como lluvia para crecer. Elías tomó uno de los diseños de Jimena, un vestido que combinaba elementos tradicionales españoles con toques modernos. «Tienes talento», murmuró. «No deberías abandonarlo por la enfermería». «¿Quién dice que debo elegir?», respondió Jimena con una sonrisa desafiante. «La clínica necesitará uniformes, ¿no? Y quizás sea hora de que todos aprendamos que el amor no significa renunciar a quienes somos». El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Elías se acercó al piano, sus dedos encontrando las teclas por instinto. La melodía que surgió era nueva, una pieza que mezclaba notas de dolor y esperanza. «Cuando te traje aquí», comenzó él, sin dejar de tocar, «pensé que estaba castigándome, pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. En vez de una prisionera encontré libertad», completó Jimena, sentándose a su lado en el banco del piano. «Algo más valioso», respondió él, sus ojos grises encontrando los de ella. «Encontré el valor de volver a sentir». Teresa se retiró discretamente, pero no sin antes notar cómo las manos de ambos se rozaban sobre las teclas, como una danza delicada entre el pasado y el futuro. En el jardín, el pequeño Nico jugaba con su pelota, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de la mansión. Sus risas llegaban como un recordatorio de que la vida continúa, que la inocencia persiste incluso en los lugares más oscuros. «Hay algo que debes saber», dijo Jimena, sacando un sobre de entre sus papeles. «La universidad me han aceptado en el programa de enfermería. Las clases comienzan el próximo mes». Elías detuvo su interpretación, girándose completamente hacia ella. «¿Te vas?» «Me quedo», corrigió ella. Si tú quieres que me quede, no como una deuda pagada, no como un recordatorio de Isabel, sino como quien soy. Una mujer que diseña vestidos mientras estudia anatomía, que ama las dalias tanto como los libros de medicina, que ha aprendido que el amor verdadero no se mide en lo que sacrificas, sino en lo que permites florecer». Las últimas luces del día se filtraban por los ventanales, bañando la biblioteca en tonos dorados. Afuera, las dalias se mecían con la brisa, como testigos silenciosos de un momento que cambiaría el curso de 2 vidas. «Teresa», llamó Elías sin apartar la mirada de Jimena. «Trae el vino de Rioja que guardaba para ocasiones especiales. Y los planos de la clínica. Creo que es hora de que algunos sueños dejen de ser solo papel y tinta». Mientras Teresa se apresuraba a cumplir con la petición, una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. En el collar de plata que siempre llevaba, un pequeño dije brillaba con la luz del atardecer, un regalo de Isabel que llevaba grabada una simple frase: «El amor siempre encuentra su camino». La primavera llegó a Salamanca con una explosión de color. El jardín de la mansión, antes sombrío y descuidado, ahora resplandecía con vida, un testimonio del cambio que había transformado no solo el espacio, sino también a sus habitantes. La inauguración de la clínica Isabel Mendizábal estaba programada para esa tarde. En el antiguo edificio restaurado del barrio antiguo, Jimena ajustaba los últimos detalles de los uniformes que había diseñado para el personal. Un elegante conjunto que combinaba funcionalidad con toques de su estilo característico. «Los bordados son perfectos», comentó Teresa, pasando sus dedos por las delicadas costuras. La gobernanta lucía diferente, más ligera, como si años de secretos guardados finalmente se hubieran disuelto en el aire primaveral. Igual que ella, la voz de Elías resonó desde la puerta. Ya no vestía completamente de negro. Su traje gris claro reflejaba el cambio en su alma. «¿Lista?» Jimena se giró su bata blanca de estudiante de enfermería, contrastando con el vestido que llevaba debajo, uno de sus propios diseños.
Casi, respondió ajustando el estetoscopio de Isabel, que ahora era parte permanente de su atuendo. Solo falta algo. Del bolsillo de su bata sacó un pequeño marco. Dentro, la fotografía de Isabel sonreía, rodeada de los pacientes que tanto había amado. Ella debería estar aquí, susurró, colocando la imagen en la pared principal. Lo está, respondió Elías, tomando su mano. En cada vida que cambiaremos, en cada sueño que haremos realidad. El pequeño Nico, ahora ayudante oficial del jardín de la clínica, entró corriendo con un ramo de dalias frescas. Las últimas flores del jardín de la mansión, anunció orgulloso. La ceremonia de inauguración fue íntima pero significativa. Mientras Elías cortaba la cinta, Jimena observó a los presentes. Teresa, con lágrimas silenciosas de orgullo, sus compañeros de la Facultad de Enfermería, los primeros pacientes que esperaban atención, incluso su padre, sobrio y arrepentido, de pie en la última fila. Esta clínica, comenzó Elías su discurso, nace de una promesa de amor, no solo del amor perdido, sino del amor encontrado, del amor que sana, que libera, que permite crecer. Sus ojos encontraron los de Jimena mientras continuaba. Hace un año, creí que estaba aceptando un pago para saldar una deuda. En cambio, recibí el regalo más precioso, la oportunidad de aprender que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de permitir que cada uno brille con su propia luz. Jimena sintió que su corazón se expandía con cada palabra. Su vida se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado aquella noche cuando llegó a la mansión. De prisionera de las circunstancias, se había convertido en arquitecta de su propio destino. Y ahora, continuó Elías, me gustaría hacer otro anuncio. Se giró completamente hacia Jimena, tomando sus manos entre las suyas. La mansión ha estado demasiado silenciosa últimamente. Creo que es hora de llenarla de nueva vida, de nuevos sueños. Jimena Valcárcel Martín, me harías el honor de compartir no solo esta clínica, sino también tu vida conmigo. El jadeo colectivo de los presentes fue ahogado por el latido ensordecedor en los oídos de Jimena. En ese momento, una suave brisa atravesó el patio, haciendo danzar las dalias como en una bendición silenciosa. Sí, respondió ella, su voz firme y clara, pero con una condición, que nunca dejemos de crecer, de soñar, de permitirnos ser quienes estamos destinados a ser. No podría ser de otra manera, sonrió él, y por primera vez su sonrisa alcanzó plenamente sus ojos. Teresa se acercó, sosteniendo algo en sus manos, su antiguo collar de plata. Isabel querría que lo tuvieras, dijo, colocándolo alrededor del cuello de Jimena, para recordarte que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Mientras el sol de la tarde bañaba Salamanca en tonos dorados, la música del piano de la clínica, trasladado desde la mansión, comenzó a sonar, una melodía nueva, compuesta por Elías, que hablaba de pérdida y encuentro, de dolor y sanación, de finales y comienzos. En el jardín, las dalias se mecían suavemente, como si Isabel misma estuviera bailando entre ellas, celebrando que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de transformar incluso las heridas más profundas en jardines florecientes. Y así, en una tarde de primavera en Salamanca, una historia que comenzó como un pago de deuda, terminó como una lección sobre el amor verdadero. Aquel que no encadena, sino que libera, que no limita, sino que permite crecer, que no exige sacrificios, sino que celebra la plenitud de cada ser en su propia luz. 5 años después, el atardecer pintaba el cielo de Salamanca con tonos rosados cuando la última paciente del día salió de la clínica Isabel Mendizábal. Jimena terminó de escribir sus notas en el expediente mientras ajustaba el estetoscopio que nunca había dejado de usar. El de Isabel, ahora acompañado por un segundo, regalo de graduación de Elías. Las paredes de la clínica, antes desnudas, ahora lucían una colección de fotografías que contaban una historia de transformación. La inauguración, la graduación de Jimena como enfermera, su boda con Elías en el jardín de la mansión y el desfile de modas benéfico donde había presentado su primera colección de uniformes médicos de diseñador. ¿Lista para irnos? La voz de Elías la sacó de sus pensamientos. Ya no era el hombre sombrío de años atrás. Sus ojos grises brillaban con una calidez que el tiempo solo había intensificado. «Solo un momento», respondió ella, colocando un último detalle en el mural de la entrada.
Una foto reciente donde Teresa sostenía a una pequeña de 3 años, de ojos grises y rizos castaños, que sonreía mientras jugaba con las dalias del jardín. Isabel estaría orgullosa, murmuró Teresa, apareciendo con la niña en brazos. De todo esto, de ustedes, de la pequeña Luna, la mansión, ahora llena de vida y risas, se había convertido en un hogar verdadero. El estudio de Jimena ocupaba una habitación soleada donde diseñaba tanto vestidos como proyectos para la clínica. El piano seguía en su lugar, pero ahora pequeños dedos también aprendían a tocar bajo la guía paciente de su padre. En el jardín, que había florecido más allá de lo imaginable, Nico, ahora un adolescente que soñaba con estudiar medicina, seguía cuidando de las dalias junto con Luna, contándole historias sobre la mujer especial cuyo nombre llevaba la clínica. ¿Sabes?, dijo Jimena mientras caminaban hacia casa, con Luna dormida en los brazos de Elías. A veces pienso en aquella primera noche, cuando llegué a la mansión sintiéndome como una prisionera. Y mírate ahora, sonrió él, dirigiendo la clínica, diseñando uniformes que se venden en todo el país, enseñando a nuevas enfermeras, encontrando el amor verdadero, completó ella, deteniendo sus pasos para contemplar el atardecer. En la biblioteca de la mansión, junto al piano, un marco especial contenía 3 objetos: la carta de Isabel, el contrato original que había traído a Jimena como pago, ahora anulado y atravesado por una línea roja, y una fotografía reciente de la familia completa en el jardín. Teresa, que se había convertido en la abuela que Luna nunca tendría, solía decir que los hilos del destino tejen patrones misteriosos. Lo que comenzó como una deuda se había transformado en un regalo. Lo que parecía un final había sido un comienzo, y el amor, el verdadero amor, había demostrado ser más fuerte que cualquier contrato, más sanador que cualquier medicina. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, la melodía del piano flotaba suavemente por la mansión, una nueva composición que Elías había creado para Luna. En el jardín, las dalias se mecían con la brisa nocturna, como si Isabel, desde algún lugar, sonriera al ver que su legado de amor y sanación continuaba floreciendo en cada vida tocada por aquella historia que comenzó una noche, en una mansión de Salamanca, con una deuda que el destino transformó en el más precioso de los regalos. Fin. Si estuvieras en el lugar de Jimena, ¿perdonarías a tu padre por lo que hizo? ¿Es el perdón realmente necesario para seguir adelante? ¿O algunas deudas emocionales son demasiado grandes para ser perdonadas? Y en cuanto a Arturo, merecía una segunda oportunidad después de revelar la verdad sobre la muerte de Isabel. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.